Buenas, esta va a ser la cápsula del auxiliar 2, dado las actividades de la semana mecánica. Espero que estén bien. El motivo del auxiliar, el tema van a ser hidrostática. La modalidad, vamos a explicar un poco los conceptos, vamos a hacer dos ejercicios y los otros van a quedar propuestos y se va a subir la correspondiente pauta. Entonces, como el nombre dice de hidrostática, ¿qué es lo que vamos a tener? Siempre vamos a tener fluido aquí en un estanque o en un recipiente y va a estar quieto. Entonces nosotros queremos ver la influencia o cómo se distribuye la fuerza o el peso sobre algún recipiente o contenedor, sin movimiento. Esa es la clave. Entonces, cuando el fluido está estático, se rige la siguiente ecuación matemática, que el gradiente de presión siempre va a ser igual a la densidad del fluido, esta específica de cada fluido, y en este caso, como estamos en la Tierra, por la constante de gravedad, de manera vectorial. Entonces, si suponemos que la gravedad actúa completamente en la dirección en Z, y es la única fuerza de cuerpo, es decir, que afecta a todas las partículas del fluido, entonces esta ecuación se reduce a que el gradiente en la dirección de Z es igual a menos ρ por G. Y esto generalmente a veces le ponen gamma. Si además el fluido, como es incompresible, usted tiene las ecuaciones que están en el aux, que es P menos P0, porque ρ es constante, va a ser igual a menos ρg por Z menos Z0. Y de ahí provienen las ecuaciones o las típicas ecuaciones que es ρg por Z0 menos Z y que es ρg por H. Al final, esto sería la columna de agua que tengo sobre el cuerpo. Entonces, indistintamente, por ejemplo, si yo tengo este cuadradito y arriba tengo una columna de agua, imaginando así como en el Minecraft, lo único que me va a importar va a ser la altura de esta columna para saber la presión. Luego, para saber la fuerza que se aplica sobre esta área, vamos a necesitar como el área. Pero en principio solo me importa para la presión la altura. Bueno, siguiendo entonces con la misma línea, la fuerza resultante, como estaba diciendo recién, sobre una clara o una superficie inclinada, es simplemente la integral de la presión sobre toda el área. ¿Ok? Entonces al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando cada presión que hace el volumen y la vamos a ir multiplicando por ese diferencial de área. Y la vamos a ir sumando a lo largo de todo el cuadrado. Y de esa manera vamos a tener la fuerza que ejerce por presión el fluido. Generalmente vamos a tener superficies inclinadas, como que si vemos la vista de perfil y vemos los ejercicios del auxiliar, vamos a tener la columna de agua aquí y por ejemplo vamos a tener una superficie inclinada. Esta superficie inclinada tiene un centroide, y si esto lo vemos de frente, vamos a ver lo siguiente. Ese centroide va a estar a una altura y igual a C. Y ese nos va a permitir saber también la magnitud de la fuerza que se ejerce. Esta vista es como si yo girara esta columna hacia allá. Sería, por ejemplo, esta es la vista de perfil, entonces. Y esta es la de frontal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Después se puede demostrar que esto simplemente es igual a la presión atmosférica o la presión inicial de un fluido que, por ejemplo, puede ser sobre la columna de agua, que es lo que pasa en la Tierra, que sería, por ejemplo, la presión de otro fluido que se dé acá,
La presión atmosférica es simplemente la columna de aire que existe sobre el mar. Así que como una presión en referencia. Más ρ por G por el fluido, ρ el fluido que tenemos aquí, que puede ser agua, aceite, lo que sea, por la altura del centro de presión, por el seno de teta, por el área aplicada. El seno de teta sería este angulito de acá. Y con esas fórmulas se puede obtener la resultante. Ahora, ¿cómo se saca el centro de presiones o el centro geométrico? Es simplemente por la fórmula que se veía también en cálculo diferencial, que es el centroide geométrico, donde L es el largo de la compuerta, que sería este de acá. E Y0 sería donde empiezo a medir la compuerta, desde mi sistema coordenado. Entonces tengo y cuadrado de I dividido en la integral de I0, Y0 más L, Y de I. Y con eso podemos sacar el centro de presiones. Esto también se puede hacer de manera vectorial. Si ustedes quieren sacar también las direcciones de la fuerza resultante o en qué dirección va a aplicar, que sirve para también cuando queramos ver compuertas, para ver la componente que hace torque, vamos a tener la presión por el diferencial de área. Y eso simplemente va a ser Y por la fuerza resultante en X más la fuerza resultante en Y más el catongo por la resultante en Z. Y la resultante en cada dirección es análoga para las otras direcciones y sería la dirección o la proyección del área en X, presión por el diferencial de área en X. Y volvemos a la fórmula inicial de acá. Con las fórmulas claras podemos pasar a hacer la resolución de los ejercicios. Entonces, y las componentes las podemos calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, sobre todo cuando tenemos fluidos inclinados, como el caso de recién, que tenemos, no sé, una compuerta. Acá, este volumen de agua genera un peso. Entonces, el peso de G por ρ por el volumen de toda esta sección azul. Vamos a ponerlo con color azul. Ese volumen entonces nos va a dar la fuerza de peso que va a apuntar hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la fuerza resultante vertical, ustedes siempre la pueden calcular como el peso del fluido conociendo el volumen que está sobre la superficie. O sea, el volumen que está sobre esta superficie hacia arriba por la gravedad o por el peso específico, por la gravedad y la densidad, me va a dar la fuerza resultante vertical. Y en el caso horizontal, para conocer la fuerza que se aplica horizontalmente a la placa, va a ser simplemente la presión en el centroide por el área. También se puede hacer integrando como lo vimos recién, pero si ustedes sacan la presión, es decir, calculan el YC y la presión es en función de Z, entonces evalúan la presión en el punto YC, eso lo reemplazan en esta fórmula, multiplican por el área y tendrían la fuerza horizontal. ¿Para qué sirve esto? Esto nos va a dar la fuerza resultante, o la magnitud de la fuerza resultante. Ya que podemos ocupar Pitágoras y vamos a tener que la fuerza resultante va a ser la raíz de la vertical al cuadrado más la horizontal al cuadrado. Y la dirección va a simplemente ser igual a arco tangente de la vertical partido en la horizontal. Así que vayamos al primer ejemplo donde tenemos el caso simple. Ok, entonces
vamos a tener, para la P1, el estanque de la columna de agua. Que tenemos entonces una pared rígida, después tenemos un pivote y después tenemos la compuerta. Ahí tenemos una pequeña cuña que hace que la compuerta no se vaya. Después tenemos acá agua y el estanque. Le voy a poner un colorcito ahí para que se vea mejor. Y tenemos todo esto con agüita. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la inclinación de esto, sería el teta. Y nos dicen que esto mide 2 metros y esto mide 3. Por otra parte, nos dicen que el ancho es de 6 metros de la compuerta. Es decir, esto es igual que si esta es la vista de perfil. Si nuevamente hago una vista frontal, voy a tener que la compuerta va a medir 3 metros y acá va a medir 6 metros. Esto es, por ejemplo, me paro, estoy mirando con los ojos hacia allá. Y esta vista estoy mirando con los ojos hacia allá. Entonces, en una me paro de frente y en una me paro por el ladito. Y si me paro por el ladito, vería que esta sería la compuerta. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nos regimos primero por la fuerza principal. Nos pide la fuerza resultante. Así que tenemos que la presión siempre va a ser una función de Z, o Y en este caso. Vamos a tener Y, lo vamos a poner acá al punto cero. Generalmente donde empieza la superficie, o dependiendo de cómo es su sistema de referencia, puede ir variando donde sea conveniente poner el sistema de referencia. Eso lo va a ir dando la práctica. Generalmente se recomienda ponerlo lo más alto posible para poder incorporar todos los pesos. Entonces, vamos a ponerlo lo más alto posible apuntando hacia abajo. Entonces, la presión en función de Y va a ser ρ por G por H, y eso va a ser ρ por G por Y por el seno de teta. El caso general. Pero en este caso, seno de teta es 1 porque teta es igual a pi medios. Así, la función presión de Y es igual a ρ por G por Y. Y ahora podemos usar nuestra fórmula. La magnitud entonces de la fuerza resultante va a ser la integral del área por la presión en función de Y por el diferencial de área. Ahora nos faltó definir un sistema de coordenadas también. Vamos a definir el sistema de coordenadas como Z es el que sale en profundidad, como el que mostramos acá. Entonces, si estos son los 3 metros, Z va a ir de esta manera. Estos son los 6 metros. Entonces, mi diferencial de área, recordemos que aquí viene de ahí, voy a borrar la agüita, no importa. Ahí está la agüita. Entonces, este va a ser mi diferencial de área. Esto va a ser dz, esto va a ser dy. Entonces, para mi compuerta, ¿qué voy a tener? Voy a tener que mi compuerta empieza desde y, aquí, y igual 2, y la compuerta termina en y igual 3. Perdón, y igual 2 más 3. Entonces, el i inicial va a ser 2 y
el y final va a ser igual a 5. El z va a ser, parte de acá, empieza en z igual 0 y termina en z igual 6. Entonces la fuerza resultante va a ser simplemente la integral, vamos a poner después los límites, de la presión en función de y por dy dz. Entonces, como les decía, y partimos de los 2 metros y terminamos en los 5 metros, y en z partimos desde los 0 y terminamos hasta los 6. Como pueden ver, la presión depende solo de y, no de la componente en z, así que la fuerza resultante va a ser simplemente 6 por la integral de 2 a 5 de ρ por g por y. Y eso va a ser 6 por ρ por g dividido en 2 y al cuadrado igualado de 2 a 5. Entonces vamos a tener que la fuerza resultante va a ser 3 por ρ por g de 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y con eso tenemos la fuerza resultante del primer ejercicio. Eso debería darles una fuerza aproximada de 617,4 kN. Suponiendo que ρ es igual a 1000 kg por metro cúbico, que es la densidad del agua, y g igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos falta el centro de presión, el cual se saca de la misma manera, o de manera análoga. Entonces tenemos la integral de i, que va desde 2 a 5, se conservan esos componentes, y reemplazamos i cuadrado de i. Y abajo tenemos lo mismo, 2 a 5, pero ahora tenemos de i a di, y eso vamos a tener que hacer 1/3 por i al cubo, evaluado de 5 a 2, y abajo tenemos 1/2 de i al cuadrado, evaluado de 5 a 2. Y eso va a ser 2/3 de 5 al cubo menos 2 al cubo, dividido en 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y entonces el centro de presiones va a estar a 3,71 metros. Una cosa que siempre es buena corroborar es que este centro de presiones que tenemos acá se encuentre efectivamente en la compuerta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, la compuerta empieza a los 2 metros. Aquí nos dice que lo encontramos los 3,71. Entonces, si ustedes ven, los 3,71 van a estar por acá. Esto es aproximadamente los 3,7 metros. Si ustedes, por ejemplo, en vez de darle 3,71 les da 1,5 metros en su sistema de referencia, y ustedes ven que, por ejemplo, con 1,5 metros llegan a este punto de aquí, entonces está mal. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos en función, todas las fuerzas en función de esta compuerta. Y si el centro de presión está fuera de la compuerta, entonces físicamente no tiene sentido y puede que hayamos tenido un error matemático. Así que asegurarse de que el centro de presión siempre esté aplicado sobre la puerta. La P2 la voy a dejar para el final, porque me faltó explicar unos términos ahí. Y así que vamos a seguir con una del plano inclinado, que es la P3. Esta es muy parecida a la de recién, solo que ahora tenemos el plano inclinado y tenemos que tener o calcular la fuerza necesaria para que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces, la P3. Vamos a tener el estanque de agüita. Con nuestra respectiva compuerta aquí y una pared.
Y acá tenemos el agua. Entonces, y nos sale este simbolito de acá, en la imagen. Ese simbolito significa que acá la presión cero es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es 101,325 kilopascales. Eso no tienen que ser solo memoria, pero es bueno conocerlo. Entonces, nos dicen que esta medida de acá son 0,5 metros y esta medida de acá son 3 metros. Tenemos que la inclinación es de 45 grados y estamos. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer en estos casos? Como les digo, lo ideal siempre es definir el sistema de referencia de donde empieza el fluido estático, es decir, donde empieza el fluido de agua. Entonces, lo ideal sería partir desde esta altura. Pero tenemos una componente vertical, que es esta que está acá, que nos molesta, entre comillas. ¿Cómo vamos a solucionar esto? No, a nosotros nos interesa trabajar en la inclinación de la compuerta, es decir, con esta inclinación. Para poder seguir trabajando con esa inclinación, vamos a extender esta línea. Ahora vamos a extender hasta que lleguemos a la superficie de interés, que sería aquí. Y de aquí vamos a definir nuestro sistema de referencia, teniendo en cuenta que esta es la altura, que la altura va en esa dirección. Entonces, ocupamos la fórmula. Ahora podemos ocupar bien la fórmula. ¿Por qué es conveniente poner Y0 acá y no acá en el pivote? Bueno, porque si ustedes llegan y ponen Y0 aquí, y lo explico por errores que todos hemos cometido, yo también lo cometí cuando recién había empezado a estudiar y empecé a estudiar la materia, es que si yo pongo acá Y igual a 0, voy a tomar en cuenta que toda esta columna está llena de aire o está llena de vacío. Entonces voy a tener que el agua está hasta acá. ¿Qué me implica eso? En la matemática no voy a estar tomando esto y voy a subestimar la fuerza que necesito. Es decir, voy a decir, necesito menos fuerza de la necesaria y va a estar malo. Y en la realidad puedo diseñar mal una compuerta y decir, no, la compuerta va a aguantar, pero en realidad no iba a aguantar la compuerta y se rompe. Así que por eso siempre es recomendable poner el sistema de coordenadas donde está la superficie del agua. Si ustedes de todas maneras quieren trabajar con el sistema acá, tendrían que sumar el peso de esta columna de agua que estarían omitiendo. Así que vamos. Finalmente, la presión, igual que en todos los casos, es ρ por G por H. Y vimos que esto es ρ por G por el seno de 45 por Y. ¿Cierto? Porque este ángulo acá se mantiene. Entonces, H es igual al seno de 45 por Y. Entonces, la fuerza resultante se calcula igual que recién. Se me olvidó mencionar que la compuerta también tiene 6 metros de ancho. Así que de manera análoga vamos a tener la presión por el diferencial de área, pero el diferencial de área es igual que la compuerta de recién, es de Y a dz. De dz lo tenemos claro. Si nosotros partimos, si z está acá, por ejemplo, y va hacia adentro, partimos en 0 y terminamos en 6.
la presión no depende de Z, de la profundidad, en este caso, que sería la perpendicular que sale del plano de la hoja. En cambio, acá tenemos que tener cuidado. En la fórmula dice que partimos de I0 y terminamos en I0 más L. Pero ¿cuál es I0? Tenemos que despejarlo entonces. Nosotros sabemos que H0 es igual a 0,5 metros. Pero para la fórmula necesitamos conocer I0. E I0 va a ser simplemente despejar de la fórmula de acá la variable. Por ende vamos a tener H0 dividido en el seno de 45. Y eso después numéricamente es 0,71 app. Metros. Por otro lado, L es el largo de la compuerta, es este largo de acá. Y L nos dicen que es 3 metros, así que I0 más L sería simplemente 0,71 metros más 3, que nos daría 3,71. No, me equivoqué. Sería H0 sería H0 más 3 metros. Y me equivoqué, esta distancia L no la conocemos. O más bien, aquí me confundí porque esto nos dan la altura. Entonces de la misma manera podemos despejar L. L va a ser igual a el seno de 45, perdón, 3 metros dividido en el seno de 45. Esto va a ser L. Entonces I0 va a ser igual a 0,5 más 3 dividido en el seno de 45. Y eso igual va a ser a I0, esto es I0 más L, perdón. Y eso va a ser igual a 4,95 metros. Y con eso podemos despejar la fórmula, entonces. Vamos a tener que F, la fuerza resultante, va a ser simplemente 6 por ρ del agua por G por la integral de 0,71 a 4,95 de I a DI. Y eso va a ser simplemente 6 por la densidad del agua por G por todo esto dividido en 2, 4,95 al cuadrado menos 0,71 al cuadrado. Eso les debería dar una fuerza resultante de 494,62 kN. Para sacar el centroide se hace de la misma manera. Reemplazamos los mismos datos, ya obtuvimos y0 e y0 más L, de I cuadrado a DI, e y0 e y0 más L, de I a DI. Y eso, como vimos recién, es 2/3 de I al cubo evaluado en I0 más L, I0, dividido en I cuadrado evaluado en I0 más L, I0. Tenemos todos estos, que los sacamos recién, y les debería dar 3,36 metros. Ahora revisamos. Sabemos que esta distancia de acá es 0,71 y esta es 4,95. Y nos dice que el centroide está en 3,36, entonces debe estar como por acá. Entonces estamos dentro de la compuerta, que es consistente un poco con la matemática. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltaría conocer el punto de aplicación.
El punto de aplicación lo conocemos, pero queremos también saber el punto de aplicación con respecto al pivote. ¿Por qué? Porque la idea del ejercicio, me faltó mencionarlo, es que la fuerza que tengamos acá tiene que igualar al torque efectuado por la columna de agua. Así, entonces, el I barra, o el punto de aplicación de la fuerza, va a ser el centroide geométrico que está calculado con respecto al origen, menos el punto de pivote. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Ese I barra de ahí, que sería el brazo de palanca de esta fuerza. Entonces, el brazo de palanca se calcula haciendo esa resta y obtendríamos que es 2,65 metros. Y ahora hacemos sobre este punto B, vamos a llamar B, la sumatoria de momentos. Entonces, tenemos la fuerza resultante que actúa en este punto. No sabemos en qué dirección. Entonces, vamos a tener el torque va a ser la fuerza resultante por el brazo de palanca perdón, la fuerza resultante sí, conocemos que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Eso es una conjetura o no una conjetura, es una ley. Siempre la fuerza resultante va a ser perpendicular a la superficie. Entonces podemos simplemente decir que el torque de la fuerza resultante va a ser la magnitud de la fuerza resultante por su brazo de palanca. Entonces, eso. También nos dan el peso de la compuerta para poner ahí el torque. El peso de la compuerta lo pueden calcular como, nos dicen que son 280 kilos. Y el torque es el seno de 45 por L medios. Que eso viene de que la compuerta está inclinada. Aquí está el centro de gravedad de la compuerta, aquí está la fuerza de torque y queremos saber la componente perpendicular. Entonces tengo este ángulo θ, este ángulo θ se refleja acá y quiero conocer esta componente. Así, la componente sería esto es coseno de θ por mg y esta de acá sería seno de θ por mg. Y entonces esta es la componente que me hace torque, por ende aquí mi y es coseno de 45. Con ello tenemos el torque entonces, que es L medios, o esta longitud es L medios, que es el brazo de palanca, por la fuerza que es perpendicular a la compuerta. Finalmente, en la sumatoria del torque, tenemos la fuerza que queremos encontrar, que es F por L medio. Y para igualar, o para que sea la mínima fuerza, para que el sistema se mantenga en equilibrio, lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué conocemos de acá? Obtuvimos S, esto es dato, y ya lo calculamos. Y esto también. Entonces, lo único que nos falta es esa F. Y despejándola, es un simple despeje numérico con una variable, debería darle que la F, o la fuerza necesaria para que la compuerta no se abra, serían 619,83 kilonewtons. Ya. Bueno, los ejercicios, estos suelen ser muy parecidos, algunos como la dificultad está, creo yo, en esta parte, cuando las geometrías son raras. Entonces, como lo más difícil que podría llegar a preguntarles sería una geometría rara de perfil. En el último ejercicio va a quedar como propuesto para que ustedes lo calculen.
que hay un ejercicio un poco más difícil. Y ahora veamos la pregunta 2. La pregunta 2 también tiene hidrostática y es una pregunta típica de alturas y manejar el tema del concepto de la distinta diferencia de presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la imagen? En la imagen tenemos un punto A donde se tiene un fluido de trabajo ρ1. Después tenemos un punto 1 donde se tiene un fluido de trabajo ρ2. Después tenemos otro fluido de trabajo que es ρ3. Y finalmente tenemos el punto de fluido de trabajo que es B, o el punto B que tiene un fluido ρ4. B y tenemos ρ4. Entonces los datos son los siguientes. En el punto A tenemos presión A, altura A. Acá en el punto 1 tenemos el punto Z sub 1 P1. Luego tenemos acá el punto Z sub 2, presión 2. Acá tenemos el punto Z sub 3 y P3. Y finalmente el punto ZB, PB, o la presión en el punto B. Entonces, ¿qué no se nos pide calcular? ¿Cuál es la diferencia de presión entre A y B? Para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ir viendo la diferencia de presión de alturas que tienen los puntos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de este problema? Un fluido, este es un concepto que tienen que tener claro, es la presión que posee un fluido y la presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo. Entonces, cuando veamos recién en hidrostática, imagínense que ustedes están en una piscina sumergida en aire, o sea, en agua, perdón, y hay una persona acá en la superficie y una persona acá en el fondo. No está abajo, está nadando, así que no se preocupen. Entonces, la presión que ejerce sobre el individuo, el fluido, es mayor aquí en el fondo. ¿Por qué? Por peso, por gravedad. La presión que siente este tipo es tranquilita, no le duele nada, pero si uno empieza a ir bajando, la presión aumenta y a uno le duelen los oídos. Es eso que siempre no sé, como que ahí, no sé si han visto sus posts, donde dicen que, por ejemplo, a 1000 o 1500 metros bajo el nivel del mar, una pelota de fútbol después se comprime el tamaño de una pelota de tenis o ping pong. Porque la presión sobre el fluido aumenta. Pero un concepto sobre la presión del fluido, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una bomba, que este es el símbolo de bomba, y queremos bombear un fluido en altura H, la presión del fluido en el punto H va a ser sí o sí mayor a la presión en el punto 0. ¿Cómo lo pueden ver? Si esta bomba no existe y no está haciendo trabajo, no le está entregando trabajo al fluido, ¿qué es lo que va a hacer el fluido? El fluido se va a devolver. ¿Por qué? Porque esta presión H es más grande que P0. Y por la ley de la termodinámica, los sistemas siempre se quieren equilibrar y minimizar la energía, entonces la presión mayor quiere igualar la presión menor, entonces baja el fluido.
Entonces, este punto que está en mayor altura, el fluido tiene mayor presión. Entonces tienen que tener clave esos dos conceptos. La presión que ejerce el fluido sobre un cuerpo y la presión del fluido. Con eso teniendo en claro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar qué puntos tienen más presión. Entonces, si este punto está más alto que entonces este punto tiene mayor presión. Así, de la misma manera, esto se ve por la geometría, pero puede cambiar. Este punto tiene menor presión que dado esta gradiente de altura. Así que vamos allá. Vamos a ir viendo diferencia por punto. Tenemos el punto entonces el A, el 1, el punto 2, el punto 3 y el punto B. Entonces, vamos a ir viendo la diferencia de el siguiente con el punto en el que estoy. Entonces, la presión 1 menos la presión A va a ser simplemente, bueno, la presión en el punto A no la conocemos, pero tenemos la altura. Tenemos que el fluido de trabajo es el ρ1. Así que simplemente vamos a tener que la presión en el punto 1, en este punto, justo antes de llegar al fluido 2 o al fluido del ρ2, va a ser Z sub 1 por ρ1 por G. Y en el punto A vamos a tener que, como tenemos solo el fluido 1, vamos a tener que eso es Z sub A por ρ1 por G. Entonces esto es igual a Z sub 1 menos Z sub A por ρ1 por G. Vamos al siguiente punto. P2 menos P1. Por continuidad, porque no puede haber un salto de presión, sino habría como un movimiento de fluido, esto está todo estático, la presión en el punto 1 aquí tiene que ser igual para los dos fluidos. Es decir, P1 puede ser igual a Z sub 1 por ρ1 por G, y a su vez tiene que ser igual a Z sub 2, Z sub 1 por ρ2 por G. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Para ver esto, pueden hacer la siguiente analogía. Un fluido que está a la misma altura está a la misma presión. Entonces, si ustedes hacen una línea horizontal aquí, como sale en el dibujo, que es como el hint, y se ponen acá, esta altura va a ser Z1, pero ya aquí estoy parado en el fluido 2. Entonces, la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 es análoga al punto 1 asterisco le vamos a poner y el punto 2. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. Y dos fluidos que llegan un mismo fluido que llega a una misma altura está a presión igual. Entonces, nos vamos a mover horizontalmente aquí para trabajar en el fluido ρ sub 2 y poder trabajar en esta columna de presión. Así, la presión en el punto 2 va a ser simplemente Z2 por ρ2 por G, y la presión en el punto 1 es análoga si yo la calculo en este punto, y este punto es Z1 ρ1 por G. Perdón, ρ2. Y de esta manera lo pudimos calcular.
Ya. De forma análoga vamos a tener lo mismo para el punto 3 y el punto 2. Y estas son como jump across, que sería como saltar hacia, o las secciones donde yo salto porque son de la misma altura. Tenemos algo análogo que pasa en el punto 2. Entonces, tenemos en el fluido 3 de trabajo, yo me muevo horizontalmente acá, mantengo la misma altura, entonces la presión es la misma. Presión 2, perdón. Esto es Z2. Si estoy en un mismo fluido de trabajo y estoy a la misma altura, estoy a la misma presión. Entonces, el punto 3 va a ser simplemente Z sub 3 por Rho 3 por G. Y vamos a tener que entonces el punto 2 también se puede calcular como Z sub 2 por Rho 2 por G. ¿Ok? Porque es lo mismo que si yo lo calculo en este punto. ¿Por qué lo hacemos así y no simplemente los igualamos acá? Porque me di cuenta también que en la ecuación anterior, que hay un pequeño error, la presión sí se debería mantener, pero si yo llego y le igualo, por ejemplo, Rho1 por G por Z1, tiene que ser igual a Rho2 por G por Z2, me quedaría que todo el fluido de trabajo es el mismo. Y eso no lo puedo directamente asumir. Entonces, esa ecuación matemática conllevaría a una inconsistencia. Entonces, ¿qué es mejor? Moverse a la misma altura y pasar al otro fluido de trabajo. ¿Qué significa esto? Que al final, en este punto, sí hay como un gradiente de presión. Porque si las presiones serían iguales, entonces no existiría como esta diferencia, o esta diferencia sería cero. Y me equivoqué un poco en el concepto. Pero eso, la clave del ejercicio es que ustedes se pueden mover horizontalmente en un mismo fluido de trabajo y van a estar a la misma presión. Entonces, un fluido a la misma altura está a la misma presión. Hidrostática. Hidrostática, misma presión hidrostática, ¿ok? Con eso nos queda el último punto, el punto B. De forma análoga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la misma altura. Tenemos Z3, presión 3, pero ahora estamos en el fluido Rho4. Entonces vamos a tener presión B menos presión 3. La presión en B es la altura de B por el fluido de trabajo 4 por G menos Z3 por Rho4 por G. Y con todas estas ecuaciones, ¿para qué nos sirvieron sacarlas? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a sumar esta más esta más esta, se me cancela este con este con este y este con este. Entonces al sumar me va a quedar la presión A menos la presión B igual a la suma de todas estas ecuaciones que tenemos acá. Y eso sería todo por el auxiliar de hoy. La pauta la subiré en conjunto con también el enunciado y también os juntaré el link. Si quedaron con cualquier duda, no duden en mandarnos correos al cuerpo docente, el profe, a mí, a la Dani. Y eso, espero que tengan un muy buen semestre y nos estamos viendo. Adiós.